Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Red de Negocios, un programa que se transmite, bueno, el día de hoy tenemos un programa especial. Red de Negocios se transmite siempre todos los miércoles a las 7 de la noche, pero el día de hoy teníamos que hacer un horario especial para poder, como dicen, para poder entrevistar a nuestra querida Roxana Valdivia. Mi querida Roxana, un placer de tenerte en el programa. Te cuento también que mi coanimador directamente desde Perú, mi querido Fernando, está el día de hoy. Me dijo, Joseph, por favor, haz espacio para mí, no me quiero perder el programa con una celebridad de la comunidad boliviana. Dije, claro que sí, mi querido Fernando. Este es un programa que une países y de verdad queremos informarnos, queremos conocer un poquito más de nuestra querida Roxana Valdivia. Mi querida Roxana, muchísimas gracias por estar en el programa. Joseph, buenas tardes. Gracias de nuevo por darme la oportunidad de presentarme en tu programa. Y pues un saludo también hacia Lima para toda la comunidad latina aquí en Toronto. Y pues adelante con todo lo que tenemos la expectativa el día de hoy. Perfecto, perfecto. Bueno, le voy a dar la pelotita a mi querido Fernando. Fernando estaba muy entusiasmado. Me dice, Joseph, la tercera o cuarta persona de Toronto, Canadá, que estoy entrevistando. Y claro que sí, mi querido Fernando, no podía pasar desapercibido esta convocatoria hacia tu persona. Fernando, continúa. Buenas tardes con todos ustedes en el programa Red de Negocios. Soy Fernando desde Lima, Perú. Y bueno, Roxana, bienvenida al programa. Un saludo para ti, para Bolivia. Tengo muchos amigos bolivianos también que estoy en contacto con ellos. Y bueno, la primera pregunta, tú eres escritora, ¿cierto? Siempre los escritores tienen algo en común con las letras, las novelas. ¿Cómo comienza tu pasión por escritora? ¿Qué te llegó a motivar a que seas escritora? Cuéntanos. Ah, de nuevo, buenas tardes a todos. Es una linda pregunta la que me haces. Estoy ahorita rememorando mi mi templanza en la historia de cómo nace esta motivación. Pues mi hermano mayor escribía poemas y él estudiaba medicina en ese tiempo. Él es médico, actualmente ya retirado, vive en Argentina. Sin embargo, yo lo veía escribir, leer sus poemas, leía yo sus poemas. Y a mí me encantaba leer desde niña. En la escuela leía bastante, prácticamente me presentaba en las horas cívicas y recitaba, hacía recitaciones y luego empezaba a escribir lo que yo pensaba, tipo cuando tenía 8, 9 años. Y a veces lo rompía, lo botaba, me daba vergüenza en sí presentar lo que yo hacía, ¿no? Y luego, conforme fue pasando el tiempo, empecé a indagar un poquito más sobre la literatura, historia de la literatura. Me encantaba leer muchos libros. De hecho, he leído García Márquez, después este señor, el peruano, que ha fallecido no hace mucho. Vargas Luego, Llosa, Mario así, Vargas Llosa. sí, exactamente. Luego empecé a leer también literatura boliviana y me encantaba leer. Y empecé a escribir y luego participé de un grupo de literario de mi ciudad, en Cochabamba. Era parte de ese grupo y empezaron a corregirnos cuando empecé a escribir, ¿no? Escribíamos y había un maestro que nos indicaba cómo deberíamos coordinar los verbos, teníamos que tener buena gramática, coordinar, digamos, la escritura completa en una oración. Entonces había una tormenta de ideas, empezaba la tormenta de ideas, que eso es, no es todos los días que uno tiene tormenta de ideas cuando uno tiene que escribir, es muy de vez en cuando, es una ansiedad que viene al escritor para poder soltar lo que uno está pensando y ahí es donde tiene que aprovechar la persona, ¿no? De todo lo que está interiorizándose en la literatura, en la lectura. Básicamente, esa fue mi inicio, digamos, de cómo fue eh, en la parte de escribir.
Ya cuando inmigré a Canadá, el inmigrar me enseñó muchas cosas y decía, ¿por qué no he hecho esto antes en mi país? ¿Por qué no hice esto? Entonces me rompió el paradigma, como se dice, me rompió el miedo el inmigrar, ¿no? Y ahí que vuelvo a mi país el 2016 y empiezo a salir ya con la parte de lo que es la Cámara Internacional de Conferencistas, dando conferencias. Y ahí nace el primer libro, que es Camino Emprendedor. Cómo emprender utilizando un poco de inversión, no mucho dinero. Y empiezo a trabajar en 5 capítulos, que el primer capítulo es el Mentalidad de Éxito. El segundo es el manejo de todas las herramientas tecnológicas, el toolset, que es WhatsApp, Instagram, Facebook. En ese tiempo todavía no había el TikTok como ahora está en boga. Luego la parte del tercer capítulo, que era el coaching, como cuando una persona quiere llegar a tener éxito, tiene que solicitar la ayuda de un coach para poder llegar al camino que se ha trazado. Luego el mentoring, que sería el mentor que te da toda la instrucción, ¿no? De cómo puedes tú realizar tus actividades y cómo puedes llegar a emprender. Luego viene el capítulo 4, que es ventas, porque sin ventas no puedes generalizar tu emprendimiento, no puedes tú demostrar que si tu emprendimiento está bien realizado o no. Luego el quinto capítulo sería el trabajo en equipo. ¿Cómo puedes tú trabajar en equipo? Nosotros sabemos de que en clima laboral, en las oficinas, en las empresas, muchas veces hay un clima tóxico, ¿no? Entonces, si no sabes manejar al equipo, trabajar con gente, no vas a lograr llegar a mucho, ¿no? O sea, te trabas, hay una tranca ahí, ¿no? Indudablemente la parte social, la relación entre seres humanos en el trabajo es muy importante. Mm, Ese sería interesante. el primer libro, es El Camino Emprendedor, como están ustedes viendo ahí en la foto. Luego, el 2017, estando en Bolivia, porque yo volví a Bolivia por razones de mi madre, empiezo a trabajar de nuevo en varias universidades dando docencia y tenía que de alguna manera marcar el hito, la diferencia en cuanto a tener un producto, ¿no? Y este fue el primer producto, que era el libro. Luego el 2018 viajo a México ya con el libro físicamente a dar conferencias. Estuve en la Ciudad de México, estuve en la Universidad de Iztahuaca también en Toluca dando conferencias ya con el libro. Fue una experiencia muy linda, muy bonita en ese tiempo, y poder, digamos, demostrar lo que yo había y quería enseñar y compartir también las experiencias de este libro, ¿no? Luego empiezo el doctorado. Mi vuelta de México volví a Bolivia de nuevo y empiezo a hacer un programa de doctorado. Primero la maestría en educación y calidad y luego el doctorado, ¿no? Y después viene el segundo libro, El Factor E, que es el factor emocional, pero yo le llamé el factor E. Es como una continuación, digamos, a lo que es el camino emprendedor, porque el factor E estoy demostrando cómo es el manejo de emociones a través de la inteligencia emocional. Cómo el ser humano tiene que conocer sus emociones para poder llegar a tener, en todo caso, siempre hablo de éxito, ¿no? Porque el éxito no se traduce solo en la parte económica, se traduce en la realización personal, donde quiere una persona llegar. El éxito no solo se traduce, como vuelvo a repetir, en tener casas, tener bienes, tener riqueza, se traduce en lo que tú eres, ¿no? Yo me baso en tres puntos, en tres vértices: el ser, el hacer y el tener, ¿no? Entonces, cómo la persona tiene que empezar a mejorar cada día. Estoy hablando mucho de la parte emocional, de la tristeza, depresión, del más que todo del estrés actual en el cual vivimos nosotros los seres humanos. Este libro tiene
muchas herramientas para manejar las emociones. Luego viene un tercer libro, mejor dicho, que es el Liderando desde el Ser, ¿no? Entonces ahí hablo de lo que tú tienes o haces para ser líder. Primero tienes que ser líder para ti mismo antes de liderar a un equipo o antes de liderar a otras personas. Básicamente, estos 3 libros son, digamos, una secuencia que viene. Primero el emprendedor, que es el camino emprendedor, el segundo es el factor emocional y el tercero es liderando desde el ser, ¿no? Y bueno, a través del tiempo en el cual yo realicé el doctorado, para terminar, yo tenía que presentar artículos científicos y tenía que escribir un libro también. Aparte de la tesis doctoral, indudablemente. La tesis doctoral es una aplicación de la programación neurolingüística, cómo mejorar el rendimiento académico a través de la programación neurolingüística como instrumentos, ¿no? Siempre en la parte de lo que es cómo manejar esa parte que tú tienes de tus emociones, ¿no? Porque el tiempo del COVID me di cuenta de que había mucho miedo, mucho estrés, mucha ansiedad, porque se pasó de una enseñanza física a una enseñanza online a nivel mundial. Entonces, eso hizo de que el rendimiento académico de mucha gente en muchas universidades, indudablemente colegios, escuelas, baje de nivel, ¿no? Y cómo es importante el manejo de esta situación de conocerse básicamente en las emociones en ese momento en el cual estaba atravesando el mundo entero, ¿no? Luego viene un cuarto libro que es eh, una, un modelo de cognitivo, cognitivo-conductual para mejorar también todo tipo de situaciones en la parte de lo que es el ser humano, ¿no? Cómo tu conducta involucra a tu desenlace, digamos, de un trabajo, a la finalización de algo, ¿no? Porque a veces queremos empezar algo y sin embargo no nos animamos, ¿no? Entonces, hay que darle un enfoque conductual a la vida, ¿no? Cognitivo-conductual. La parte cognitiva, indudablemente, a nivel extenso, digamos, es el conocimiento, ¿no? Entonces, la cognición es, como digo, en un nivel muy amplio de conocimiento. Podría ser en la música, en el área de lo que son recursos humanos, en la parte de ingeniería, en la parte de medicina, en la parte de biología, etcétera, ¿no? O sea, es un compendio muy amplio la parte cognitiva. Y la parte conductual es todo lo que te conduce básicamente a tu conducta, ¿no? O sea, nosotros cada día los seres humanos tenemos diferentes conductas, está sujeto a todo lo que es, digamos, tus emociones, está relacionado también con la parte de emociones, ¿no? Pero siempre tratando de ayudar a las personas para mejorar el rendimiento. No solamente el rendimiento a nivel académico, pues es el rendimiento a nivel general. Eso es básicamente lo que he hecho durante este tiempo y también he escrito 3 artículos científicos para cumplir los requisitos del doctorado, ¿no? Enrolado a lo que era mi tesis doctoral. Qué interesante, buen comienzo del programa, yo la felicito, la admiro y la felicito de verdad, muy bien. Mira qué interesante. Una pregunta personal, así ya aprovechando este tiempo de que usted nos está hablando de esas obras, de sus libros, en algún momento más adelante, no sé, ¿tendría la idea de escribir alguna novela, leyenda, fábula, cuento, o solamente se queda del género que usted está comentando? A ver, le pregunto. No, estoy haciendo ya en este momento mis memorias y aparte de que tengo 4 cachorros de 4 patas, son 2 huskies, Ah, dos perros ya. y leo bastante a nivel de lo que es psicología animal. He leído mucho porque los perros y tengo un gato también. El gato cree que es perro porque está con la manada. Es interesante el comportamiento del gatuno
Y este tiempo me ha servido de experiencia como los animales, especialmente el mayor, que es Loki, que es el husky, tiene un comportamiento él es el alfa, ¿no? Pero tiene un comportamiento bien interesante y él absorbe toda la parte negativa porque él es bien sensitivo y bien sensible. De todos los 4 perros, él es el más sensible, ¿no? Pretendo conectar, digamos, lo que es mis memorias y la parte también a escribir cuento infantil a base de los cachorros, a base del gato y de los 4 perros. Entrar, digamos, al área lo que es infantil para poder generar em, una historia diferente al partir de una experiencia vivida personal, ¿no? Cómo, digamos, los animalitos nos ayudan y ayudar a los niños también y que generen más amor a las mascotas, ¿no? Al respeto. Antes nosotros en nuestra cultura, especialmente en la cultura latina, no pensábamos que los animales tenían que estar afuera, no les prestábamos atención. Sin embargo, las cosas han cambiado últimamente. También aún en nuestros países, la gente ya tiene más sintonía y más conciencia para ver el comportamiento animal. A los perros les falta hablar, o sea, tienen un área de inteligencia, no está desarrollada como la inteligencia humana. Sin embargo, tienen una capacidad de hacerse entender, al menos especialmente Loki, ¿no? Hablando personalmente, Loki, por ejemplo, con sus ojos me mira y me muestra la puerta y me hace así y dice, sácame o llévame, o cuando tiene que salir para hacer sus cosas. Es increíble como, digamos, el ser humano cuando empieza a relacionarse con los animales, hay un lenguaje no hablado ahí, ¿no? Y justamente yo soy especialista en la parte de lo que es programación neurolingüística, el lenguaje no verbal de las personas, ¿no? El lenguaje hablado es 4% y el lenguaje no hablado, el lenguaje corporal es 96%, ¿no? Entonces, ese interactuar entre los animales y el ser humano me ha llamado la atención bastante, hablando siempre desde la parte personal, ¿no? La parte experimental que estoy viendo y sintiendo con los cachorros que tengo, ¿no? Y eso quiero hacerlo, quiero plasmar en una historia grande para llamar la atención justamente a los niños. Excelente, excelente. Usted también es docente. Pues, a ver, cuéntenos cómo los alumnos reciben ese aprendizaje de lo que son las obras literarias, de lo que son lo que usted está comentando. Cuéntenos su trabajo como profesora. A ver. Bueno, cuando volví a Bolivia, yo me dediqué a dar docencia en varias universidades. Yo soy ingeniera industrial de profesión. O sea, es interesante que una ingeniera haya, digamos, entrado a la parte cognitiva, a la parte conductual, a la parte de lo que es manejo de emociones. Es increíble, cualquiera diría, no es tu área, ¿no? Sin embargo, un ingeniero industrial maneja la parte de lo que es recursos humanos y también en la universidad llevé lo que era psicología organizacional, ¿no? Y viendo la perspectiva, la experiencia como docente, yo tenía que ver y sentirlos y conocerlos a los estudiantes en otra dimensión, ya más personalizada, ¿no? ¿Por qué? Porque cada estudiante es distinto, no todos son iguales. Indudablemente cada uno tiene sentimientos y tiene sus propios problemas. Y para poder entender hay que llegar a conocerlos a los estudiantes para que ellos también, aparte de esto, tengan confianza y relacionarse no solo en la parte académica. Para mí la parte personal es muy importante. Yo he dado varias materias en cuanto a la parte ingenieril, ¿no? Sin embargo, siempre manejando esta parte de lo que es ser humano. Ahora, indudablemente, como
como docente siempre he tratado de motivarlos, de que no se queden atrás, de que siempre estudien y que si les iba mal en alguna materia no la dejen por experiencia propia y que sigan hasta lo último, ¿no? O sea, lo más importante creo que no solo la nota, sacar buenas notas, sino también que ellos se complementen en el conocimiento, ¿no? Y tratar y decir que si bien las redes sociales o la parte tecnológica nos ayudan, también tenían que ser conscientes en no hacer un copy-page, ¿no? Les mando a hacer o les he mandado a hacer, no solamente a los alumnos de pregrado, porque he dado ya clases también en posgrado. He llegado a ser docente de maestrías, entonces incluso a los estudiantes de maestrías les mando a hacer trabajos a pulso, ¿no? Creando ya una diferente expectativa y porque de qué sirve que tenemos mucho acceso a la parte tecnológica. Si vas a agarrar y vas a hacer un copy page, no te sirve de nada, ¿no? No aprendes y estás haciendo fraude, ¿no? Tratando siempre de que ese alumno o estudiante sea lo más consciente posible. En realidad es un aprendizaje entre docente y de estudiantes también, porque ya en la parte formada de maestría, la mayoría, digamos, son ya profesionales. Son profesionales, no es que la mayoría son profesionales todos, y algunos trabajan, algunos no estaban dedicándose solo a la maestría. Ahora, en la parte de pregrado, lo que son licenciaturas de ingeniería, dado en la área de ingeniería, em, difiere, digamos, el comportamiento de un estudiante de medicina a un estudiante de ingeniería, por ejemplo. El estudiante de ingeniería es más cerrado, un poco más cerrado, a veces son algunos más tímidos, en cambio los de medicina, otras carreras, economía, administración de empresas, manejan mejor la parte de lo que es las relaciones sociales, ¿no? Y con los de ingeniería hay que tener un poco más de tino, porque es gente más cerrada, porque se dedica más a estudiar y es más individualizado. O sea, para estudiar ingeniería no necesitas estudiar en grupo, necesitas estudiar individualmente. En algunas materias sí se hace trabajos grupales, pero no como en otras carreras medicina puedes estudiar en grupo, otras carreras también, pero esa es la parte de lo que en ingeniería es más individualista el estudio, ¿no? Entonces hay que prestar mucha atención a esa parte. Yo siempre presto atención a la parte emocional de mis alumnos, si están deprimidos, están estresados. Trato de ayudar en ese sentido, de orientarles más que todo y colaborar esa parte, ¿no? De lo que ellos, para que mejoren la parte, su rendimiento académico también, que es lo que yo siempre he demostrado, que la parte emocional influye mucho en el rendimiento académico, porque cuando una persona, ¿de qué sirve que estudie? A veces se puede olvidar en un examen, y me ha pasado a mí también. Entonces, siempre desde el punto de vista experiencia personal, ¿no? Y ponerse a pensar en el otro, ¿no? Uno su experiencia personal, pero indudablemente pensar en la otra parte, ¿no? Ponerse en el zapato de la otra persona. Muy bien, qué interesante de verdad. Nuevamente felicitaciones, de verdad. Yo también soy profesor, pero bueno, del área de inglés, pero de paso también un poquito aprendo, como todo docente, de mis colegas, como de esa parte de lo que es las obras literarias. Mira, qué interesante, de verdad. Bien, hablemos. ¿Usted ha escuchado de Mario Vargas Llosa? Bueno, un escritor peruano que ha trascendido una carrera. Cuéntenos un poquito qué es lo que ha escuchado de él, qué obras ha leído de Mario Vargas Llosa. A ver, peruano. Ah, bueno, indudablemente me ha llamado mucho la atención de Vargas Llosa porque él ha vivido en Bolivia, ¿no? Y justamente él habla de su tía Julia, ¿no? La tía Julia, que en una de sus obras, y un ser un escritor muy completo, diríamos, en la parte de lo que es la obra literaria latina, ¿no? Y luego, eso básicamente me ha llamado la atención, lo que era el muy íntegro en sus obras.
muy completo, diríamos, ¿no? Y bueno, me agradó cuando me enteré que él había estudiado en Cochabamba, en Bolivia, en mi ciudad. Él ha vivido allá un tiempo, ¿no? Y él se casó, creo, con la tía Julia, que era su tía, básicamente, ¿no? Y él tuvo, creo que muchos años estuvo con esta relación, con esta señora. Luego la parte de cuando vivió en España, cuando se casó con Presley, que fue la esposa de Julio Iglesias. Creo que no se casó, creo que vivieron nomás, si no me equivoco. Básicamente un escritor bastante en su tiempo muy revolucionario, diríamos, en cuanto a letras, ¿no? Muy completo. Eso podría Sí, resumir. Que hablar de Vargas Llosa sería que si le digo, he leído este libro, este otro libro, es harto. Vargas Llosa. Yo puedo resumir en un alto referente, no solamente no solamente latino, sudamericano, que nos ha representado a todos sudamericanos, ¿no? Y, un referente más, al igual que el otro colombiano, ¿no? García Márquez, ¿no? Entonces, creo que son los dos referentes a la literatura latina que podríamos citar. Igual que también la señora está la Isabel Allende, ¿no? Que es la chilena. Igual, no sé, que he leído también una obra muy interesante de ella, donde ella toca un tema de que conoce a alguien cuando ella era casada. Me llamó la atención. Esta obra no me acuerdo ahorita el título del libro, pero lo leí hace muchos años. Básicamente ella hablaba de un amor que no pudo ser con una persona cuando ella estaba casada, ¿no? Y conoce a una persona muy interesante. Y relacioné mucho a una obra de película, que no sé si ustedes han visto, Los Puentes de Madison, o sea, con Clint Eastwood. Clint Eastwood, sí, sí, conozco la película, Clint Eastwood, sí. Muy interesante la película también de ese señor y un poco relacioné también con la obra de Isabel Allende, ¿no? O sea, ya me he desenfocado. En realidad usted me ha preguntado de Vargas Llosa, pero yo ya he ido con García Márquez, con Isabel Allende y con Sí, sí, Li- está bien, está bien, está bien. Entonces, básicamente, yo creo que, y estoy segura de que Vargas Llosa ha sido lo mejor que hemos tenido en cuanto a letras latinas. Muy bien. Última pregunta antes de dar el pase a Joseph, de mi parte. ¿Qué consejo, qué mensaje le daría usted a esas personas que quieren entrar al mundo de los libros, novelista, escritor? Cuéntenos, ¿qué mensaje, qué consejo le daría a esas personas? Em, en nuestra cultura latina no tenemos mucha cultura de lectura prácticamente. Nos falta bastante. Indudablemente que, hay que motivar desde niños en la casa para que el niño tenga y descubra sus talentos, porque cada persona tiene su talento, cada persona. El punto es dónde y cómo descubrir ese talento. ¿Ya? Y hay que, al niño, desde niño hay que motivar en el arte, en música, en pintura, en escritura, y es como que hay que teledireccionar, no hay que teledirigir al hijo, ¿no? O sea, hay que dirigir para que esa persona encuentre el camino de un talento que tiene ahí, porque cada ser humano nace con un talento. Todos tenemos talento para algo. Y leer, leer bastante, que es fundamental eso de la lectura, ¿no? O sea, leer libros y a veces no tenemos esa voluntad, digamos, de poder agarrar un libro. Indudablemente aquí en Canadá, mucha gente anglosajona lee mucho.
canadiense, el anglosajón, el americano lee bastante, el europeo. De hecho, tenemos muchas bibliotecas buenas aquí donde la gente va. Nosotros al inmigrar aquí al principio, todos los domingos, sábados y domingos íbamos con mis hijos a la biblioteca. O sea, nos motiva más mi esposo, especialmente mis hijos, ¿no? Y mis hijos también leen, mi hijo mayor lee bastante, no solo todo tipo de literatura, le encanta la novela, el género de novela especialmente le gusta a él, ¿no? Y hay que motivar. Ese es el punto más importante de que una persona puede hacer las cosas y nunca es tarde para aprender, ¿no? Puede iniciar. Hay un momento en que uno puede hacer sus memorias, ¿no? Escribir y Perfecto. Ya. ¿Me escucho? ¿Me escucha? ¿Me escucha? te ¿Me estoy escucha? escuchando. Ay, así, Sí, un poquito que se, sí, poquito que se lleva la voz, pero bueno. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Le voy a dar el pase a Joseph para que continúe con el programa y con las preguntas. Muchísimas gracias y un gusto en saludarla, ¿sí? Muy bien, señora muchas Roxana. Adelante, sí. gracias. Adelante, Joseph. Joseph, adelante. Claro que sí. Fernando, muchísimas gracias. Será contigo hasta Gracias el también. próximo programa. Se me cuida. Gracias, hasta luego. Perfecto. Gracias. Bueno, fue la participación de Fernando, muchachos, de verdad, muchísimas gracias a Fernando. Quería ser partícipe el día de hoy en el programa. Bueno, mi querida Roxana, sigamos, ya nos quedan los últimos 15 minutitos del programa y bueno, me gustaría preguntarle la parte de los libros. ¿Cómo así empieza a escribir? Viene con su primero. ¿Cuál de todos fue el primer libro podríamos decir, de su gran lista de obras ya escritas? ¿Y cómo así le vino la idea de crearlo? Al Camino Emprendedor ha sido el primer libro. En realidad, en el 2018 yo empecé a viajar, a dar conferencias a muchos países y tenía que ir con algo en la mano, ¿no? Tenía que demostrar además de que si yo estaba hablando de emprendedurismo, porque estaba dando una materia que se llamaba emprendedurismo en una de las universidades, entonces ahí nace, ahí nace la idea de poder escribir un libro y yo estaba ya trabajando con redes, Ujú. Facebook, Instagram, WhatsApp, antes de la pandemia fue eso, ¿ya? Entonces yo al iniciarme en la actividad de lo que era el- la parte de las conferencias, entonces teníamos que hacer propagandas eh, con redes. Ahí nace la idea de hacer el libro y decir cómo no poder enseñar a emprender a la gente usando la parte tecnológica, ¿no? De lo que eran las redes. ¿Y esa idea surge cuando usted estaba dictando clases? ¿Se le da por de Sí, repente poner todas sí. esas ideas o ese plan, No, ese, ya como dice, estaba plan de dando la trabajo? materia. Yo estaba dando la materia de Ah, ok. emprendedurismo. Entonces, en la universidad había una materia en ingeniería comercial que es emprendimiento, y la materia se llamaba emprendedurismo. Ujú. Entonces había que enseñar cómo emprender. El primer libro que leí para enseñar esto era el libro negro del emprendedor, ¿ya? Entonces ese libro me enseñó mucho de que cómo podríamos nosotros en Bolivia y en Cochabamba poder iniciar y enseñar a emprender a la gente, ¿no? Para Bolivia tiene un negocio informal, ¿no? Básicamente la gente se dedica a vender bastante. Es como en el Perú, hay mucha gente que se dedica a vender en las calles, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo enseñar a que esa gente pueda utilizar Facebook, WhatsApp, Instagram para que pueda vender,
¿ya? Entonces, eso se inicia antes de la pandemia. Y en la pandemia fue el boom, pues, de las redes sociales, cómo vender en Facebook, WhatsApp, Instagram, los productos. ¿Te acuerdas, Joseph, cuando fue hasta nuestra gente latina empezó a sobrevivir aquí vendiendo productos en pleno COVID, ¿no? La Plena gente empezó pandemia, a claro. cocinar una cosa, otra cosa, no solo era en nuestros países, aquí también. O sea, nos olvidamos de que estamos en un país de primer mundo, teníamos que sobrevivir de alguna manera, ¿no? O sea, Ujú, indudablemente las ventas de a puerta y se las venían aquí, se las veía aquí, ¿no es cierto? ujú. Pero sí empezamos mucha gente latina a vender sus productos vía WhatsApp, vía Facebook. Entonces yo ya lo hice antes de la pandemia, yo ya estaba enseñando ese emprendimiento, ¿ya? Mire, qué bonito, ¿ah? Que de verdad uno cuando tiene toda esa noción, esa idea, y después usted puede mirar, puede percibir que inclusive el propio, la humanidad, por motivos y razones y circunstancias, como dicen, usted pudo percibir que todos esos conocimientos la gente los estaba implementando. De repente algunos de una forma primitiva, porque a veces muchas personas no están acostumbradas a usar esa forma de venta, y otras personas que de repente ya tuvieron la oportunidad de seguir sus clases y de repente hasta inclusive de leer su libro, poder implementar todo eso en práctica. Sí, pues básicamente la mejor experiencia que yo tuve antes del COVID, del 2018 y parte del 2019 antes del COVID, yo vendí mi libro puerta a puerta. Yo iba y ofrecía al mercado, a los restaurantes, a la gente, y había gente que humilde me decía, yo necesito aprender, gente de restaurantes que me compraba, yo Ujú. necesito aprender y leer esto para poder aprender más, ¿no? De hecho, digamos, eso fue una experiencia muy, muy linda de que la gente no necesitaba tener un título para leer ese libro, ¿no? Porque básicamente la lectura es liviana, es accesible y está clara y, ¿no? O sea, indudablemente había que motivar también desde el primer capítulo que todo esté en la mente, ¿no? Entonces, Claro, esa fue la situación, no estaba vendiendo humo, estaba vendiendo algo que era tangible, que se podía hacer y indudablemente queda demostrado que cuando uno piensa, visualiza, quiere llegar algún lugar o algún sitio de donde quiere agarrarse para poder hacer alguna empresa o un emprendimiento, todo está en la mente, ¿no? O sea, claro. básicamente uno piensa aquí, si tiene miedo, hay que romper ese miedo, ¿no? Es además, no solo es miedo, ¿no, Joseph? Son las taras que uno tiene, las limitaciones que desde niño a uno le influye, especialmente en la cultura latina, ¿no? Nos dicen, no te va a ir bien porque no eres bueno para vender, que no, ¿para qué te vas a dedicar a esto? Vas a fracasar. De hecho, ya te están poniendo las limitantes, ¿no? Claro. Oiga, Entonces, y me gustaría, y ya nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría tener una tercera conversación o una segunda conversación conmigo, que claro, sería el caso, y hablemos mm, un poquito de ese libro. De verdad, me gustaría que me traiga unas cuantas fotitos para poner del libro y, bueno, siquiera hablar de un capítulo 2 para tener una idea y más o menos educar un lo poquito a las tienes, personas. lo Sí, sí, tienes, claro, Joseph, para la próxima lo vamos a hablar tienes un el poquito. libro ahí, lo tienes el libro físico ahí. Sí, sí, claro que sí. Por eso le digo, para una tercera ocasión, Claro, claro que hablar un sí, poquito de ese libro y invitar al público para que también puedan adquirirlo, puedan claro que sí. tener la idea de lo que estamos hablando. Mi querida Roxana, ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales? Ya yo me imagino, hay que aprovechar el tiempo porque Roxana siempre es una persona que le gusta viajar para entre Toronto, Canadá y Bolivia. Y hay que aprovechar el tiempo, hay que sacarle el jugo a mi querida Roxana,
de verdad, porque si no, después nos quedamos sin tiempo. En una edición o en una próxima edición, vamos a hablar un poquito del libro y también vamos a invitar al público y enseñarles un poquito de esta materia. Mi querida Roxana, te cedo los micrófonos para que nos des tus redes sociales y palabritas finales. No se olviden, muchachos, vamos a tener una próxima entrevista en la cual vamos a estar hablando del libro. Sí, estoy como Roxana Valdivia en Facebook y también tengo un club latinoamericano de lectura que tengo una fanpage. Luego estoy como Roxana Valdivia Coach también en Facebook y en Instagram estoy como Roxana, @Roxana Valdivia 5. Y me encuentran con mi nombre de Roxana Valdivia en TikTok también. Súper bien. Palabritas finales. A ver, ¿a quién le quieres dar un saludito de repente para que sigan el libro o para que compartan el video? Por favor, a ver, de repente toda la comunidad boliviana. Un saludo grande a la comunidad boliviana aquí en Toronto, Canadá, y también a todos los bolivianos por el mundo en realidad. Hay mucha gente boliviana que está desparramada en el mundo. Luego también para la comunidad latina aquí en Toronto, un gran saludo y un gran respeto, especialmente en este invierno que ya está pasando, gracias a Dios. Ha sido un invierno, creo, muy fuerte. Y a seguir adelante y muchas bendiciones, muchas cosas, que muy buena vibra para todos y que sigan adelante con el trabajo. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Claro que sí. Mi querida Roxana, te vamos a despedir con un fuerte aplauso y muchachos, nos vemos en una próxima ocasión, en una próxima edición de Red de Negocios. Roxana, te me cuidas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchachos, nos vemos. Hasta la próxima.